Buenas noches. Les saluda el pastor Ángel Ortiz y en este día 17 de febrero, jornada en la que hemos comenzado el tiempo de Cuaresma en el calendario litúrgico cristiano, nos conectamos con usted y usted nos permite entrar a su hogar a la hora que sea para juntos entablar un diálogo con la palabra de Dios. Gracias por permitirnos esta nueva conexión. Gracias por la amistad y gracias porque juntos construimos con amor un nuevo momento en la vida de nuestra comunidad aquí en Miami. Sea usted parte de la Iglesia Presbiteriana El Cordero o no. Nuestra iglesia y yo como pastor estamos a la disposición de la acción y la manifestación de Dios en nuestra ciudad y en el sur de la Florida, donde nuestra misión se realiza. Así que usted reciba la bendición de Dios en este miércoles 17 de febrero. Y es un día especial porque se inicia la Cuaresma o 40 días previos a la celebración de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el día de hoy, conocido en algunas expresiones del cristianismo como miércoles de ceniza, es importante porque nos recuerda lo vulnerables que somos. Al iniciar estos 40 días, Dios nos permite conectarnos con Él a partir de nuestro reconocimiento de lo que la Biblia ya expresa en Génesis 3:19. Porque del polvo fuiste creado y al polvo regresarás. Y este día nos recuerda eso. Algunos cristianos no toman en cuenta este día, aunque sí celebran el Día de los Enamorados, el Día de los Presidentes, el Día de Martin Luther King o el día dedicado a la memoria del presidente Ronald Reagan. Todo esto sucede en febrero. Pero también en esta época nosotros los cristianos nos entregamos a la adoración a Dios, reconociéndonos como personas creadas por Dios desde el polvo, que al final de nuestros días regresaremos al polvo. Y este sentido de vulnerabilidad es recordado también por 1 Corintios 10:12. Cuando la palabra de Dios nos dice allí, el que piense estar firme, mire y no caiga. Porque nuestra tendencia es
considerarnos personas bien plantadas, bien firmes en criterios de este mundo. Y la Cuaresma es un tiempo en el cual nosotros nos vamos abriendo con humildad al convencimiento de que debemos caminar con Dios, porque somos frágiles. Nuestra fragilidad nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta la muerte, porque nuestros cuerpos son finitos. ¿Y dónde puede estar la fortaleza nuestra? La fortaleza nuestra está en la conexión que hagamos espiritual con nuestro Creador. Que a ese polvo le sopló su espíritu. Por lo tanto, nuestra fortaleza está en el Espíritu de Dios que en nosotros se encuentra. Y a ese espíritu hay que nutrirlo. A ese espíritu hay que una y otra vez mantenerlo en esa fuerza inicial que le dio vida al polvo. Y ese convencimiento parte del hecho de que no debemos olvidarnos de que somos polvo, de que somos personas, de que nosotros mismos somos factores de riesgo para nuestra propia estabilidad, para la estabilidad de nuestras familias, de la comunidad y del mundo. Y que la manera de ir bajando el alto nivel de riesgo que nosotros significamos para la creación de Dios es fortaleciéndonos en el Espíritu de Dios, que hace posible que nuestro espíritu se desarrolle, crezca para enfrentar las dificultades de la vida. Es por eso que la Cuaresma tiene un eje longitudinal que va desde este día hasta el momento en el que en la víspera esperamos la celebración de la resurrección de Jesucristo. Ese eje que nos va llevando es el de la conversión. La conversión para gozarnos, disfrutar la vida con esperanza. De que al final de este periodo en el que se nos va diciendo cada día, del polvo fuiste creado y al polvo regresarás. Y eso nos recuerda la ceniza, aunque usted venga de una iglesia o no se pueda en estos momentos de pandemia ir a las iglesias para recibir ese símbolo, hablar sobre ese símbolo, lo estamos haciendo ahora. Porque como símbolo en la guerra y en la paz se mantiene. Depende de nosotros entenderlo. Y ya que estamos hablando de la conversión para la esperanza de una vida mejor, ¿sabe usted lo que es la conversión? La conversión es la transformación o cambio de una cosa
en otra. Nosotros usamos este término, conversión, permanentemente en nuestra vida. Lo aplicamos a la conversión de una moneda a la otra, del dólar al euro, si vamos a viajar a Europa. Se aplica en el sistema bancario, se aplica en economía, se aplica en política, se aplica hasta en la formación de los militares. Porque es la transformación de una cosa en otra. Desde el punto de vista de la espiritualidad cristiana, esa que vamos a trabajar durante la Cuaresma, conversión personal es volverse a Dios. Y ese volverse a Dios no implica que el término conversión, que significa transformación de una cosa en otra, cambie su significado. Volverse a Dios es reconocer que estamos viviendo de espaldas a Él en muchos aspectos de nuestra vida. Volverse a Dios es la conversión. Creemos que Dios está en todos los caminos que tomamos. Que Dios nos va enderezando todos los caminos. No. Hay caminos que tomamos que no son de Dios. Hay acciones nuestras que no se apegan a un comportamiento como hijos e hijas de Dios. Y cuando insistimos en ese comportamiento que no define el comportamiento que los cristianos debemos tener, entonces, aunque usted o yo digamos que somos cristianos, Dios nos llama a la conversión, a volvernos a Él, a tomar el camino que nos lleva a la vida y que a través de ese camino se nutre nuestra esperanza de vida eterna. De vida eterna que ahora ya no se amarra a el texto de Génesis que acabamos de leer, de que del polvo eres, fuiste creado y al polvo regresarás. Nuestro espíritu alimenta la confianza de vida eterna porque somos personas que nos hemos vuelto a Dios. Y a nivel de conversión colectiva, de conversión social, también se aplica. Una sociedad como la nuestra, la de Estados Unidos de América, que el 75-78% de la población se define como cristiana. Se sobreentiende de que es una población convertida a Dios, una población que se ha vuelto a Dios, pero sabemos que hemos tomado caminos que nos llevan a la perdición y que no nos permiten retomar la vida confiando en Dios. Cuando perdemos ese lazo con Dios de confianza, para restituir eso, la palabra nos invita a volvernos a Dios. Y desde el principio, desde los primeros pasos que dio el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento,
hasta el Nuevo Testamento con la iglesia, hay un llamado a que las personas y la comunidad, la sociedad, el grupo, el pueblo, el colectivo de personas llamadas a ser hijos e hijas de Dios, deben volverse a Él. Y en este volverse a Dios, que es la conversión, para llegar a la esperanza, hay un camino que recorrer. Es por eso que la conversión es igual a arrepentimiento. Y el arrepentimiento te lleva al perdón. El arrepentimiento, ¿qué es? Significa el sentimiento de una persona que considera que lo que ha hecho no ha sido bueno o ha dejado de hacer algo que debió haber hecho. Tiene que ver el arrepentimiento con la voluntad y acción personal, donde uno le dice a otra persona: me arrepiento de haberte ofendido. Perdóname. En términos del crecimiento espiritual suyo y mío, nos arrepentimos de no haber actuado ante los ojos de Dios como Él espera de nosotros. Y a veces ofendemos a Dios con nuestras acciones, palabras y pensamientos. Y a veces renegamos de Dios porque no nos salen bien nuestros planes, porque lo que esperábamos de la vida no llega a la velocidad que queremos. Y eso nos debe llevar al arrepentimiento, a reconocer que no hemos actuado, que no hemos hecho lo correcto ante los ojos de Dios. Entonces sentimos paz, sentimos la confirmación del perdón de Dios en nuestra vida. Y eso sucede en las relaciones humanas. Si el arrepentimiento es de corazón, no hay otra respuesta que el perdón. Y una persona que se arrepiente y que recibe perdón es una persona reconciliada. El arrepentimiento más el perdón lleva a la reconciliación de esa persona con Dios y entre las personas. Y ese arrepentimiento, ese perdón, que es la conversión, a reconciliarte, te abre una senda de esperanza. Y hay 3 textos bíblicos que confirman este proceso de conversión para la esperanza. El primero se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 30, verso 9. La palabra de Dios dice: porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia delante de quienes los llevaron cautivos y volverán a esta tierra, porque el Señor su Dios es clemente y misericordioso, y si ustedes se vuelven a Él, no esconderá de ustedes su rostro. Otra versión dice: si ustedes se vuelven a Él, jamás
los abandonará. Ezequiel 18:32 expresa: yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán, lo afirma el Señor omnipotente. Y Mateo 3:8, palabras de Jesús, dice: produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Miren, como 3 textos, 2 del Antiguo Testamento y 1 del Nuevo Testamento, repiten, no recuerdan, insisten en la necesidad de volverse a Dios, de convertirse a Dios para vivir. Para que no esconda su rostro de nosotros. En el caso de Segunda de Crónicas, dice: porque si se vuelven al Señor, sus hermanos y sus hijos hallarán misericordia ante quienes los llevaron cautivos. Es decir, en una situación de esclavitud, de dependencia de personas malignas, malvadas, que oprimen a la otra persona, que los tenían oprimidos, el hecho de convertirse al Señor, su Dios, era clave para que la gracia y la misericordia de Dios también operaran en aquellos opresores. Porque convertirse a Dios, volverse a Dios, limpia tu camino. Transforma tu vida, pero también transforma tu entorno, porque se despliega la gracia y la misericordia de Dios. Dios es clemente y misericordioso, y si ustedes se vuelven a Él, no va a esconder su rostro de clemencia y misericordia de nosotros. Personas espiritualmente convertidas a Dios son personas con una nueva energía para la vida. Convertirnos a Dios implica reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es por eso que el mismo Jesús en Mateo 3:8 dice: para que sean aceptados, produzcan frutos de arrepentimiento. Y ya sabemos que el arrepentimiento produce a su vez el perdón de Dios. Convertirse no es algo que se ve mucho en estos días. En la iglesia se predica la palabra de Dios. Los cristianos testifican de lo maravilloso y milagroso que es el poder de Dios en medio de la pandemia, donde ha levantado de las camas de muertos a sus hijos e hijas. Otros están luchando con fe para ser
levantados para recibir ese nuevo aliento de vida, ese nuevo espíritu de vida por el milagro de la sanidad en sus cuerpos. Es por eso que oramos por ellos. Y de ahí, de esa cama, deben salir personas renovadas en la conversión. Que han decidido hacer de esta transformación de sus vidas una acción permanente para renovar la esperanza de que Dios está con ellos y que se arrepienten de los días, meses y años que se han mantenido con tibieza en las relaciones con Dios, con frialdad como la nieve que ha estado cayendo en estos días en el norte de nuestra nación. Congelados espiritualmente. Desayunando, almorzando, cenando, haciendo las necesidades básicas, cumpliendo con una agenda mínima en la que la transformación espiritual, el crecimiento espiritual, en una palabra, la conversión permanente, no está en el menú cotidiano de nuestras acciones. Les invito a que esta cuaresma, que es una cuaresma para la reconciliación nuestra con Dios y con el mundo y entre nosotros, empiece ustedes con el pie derecho. No se olviden de que somos polvo y nadie quiere hacerse polvo sin haber tenido el tiempo para convertirse a Dios a través de las enseñanzas y el ejemplo que el mismo Jesucristo manifestó a nosotros de Dios. Ahora, hermano y hermana, reciban la bendición. La paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento humano, nos haga entender el significado de la conversión, de convertirnos a Dios y de aplicar sus enseñanzas, para que la bendición del Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión con el Espíritu Santo, que nos da vida y que no nos deja solo como muñecos de tierra, continúe andando con nosotros hoy y siempre. Amén. Y les recuerdo, usted suscríbase a nuestro canal de YouTube, comparta en Diálogo con la Palabra cada semana con sus contactos y aplique lo que de aquí ha aprendido a su propia vida. Un abrazo.